Hola, soy Ana, bienvenidas y bienvenidos a mi canal A Tu Lado Cuidando. Si eres cuidador de un ser querido o lo has sido, en este canal encontrarás reflexiones, consejos, en fin, vivencias que comparto como en mi viaje de cuidadora de mis padres, pues más de 17 años y medio, ya estoy casi en los 18. Bien, en mi último short comentaba que, bueno, que había cumplido 65 años y que ya haría más reflexiones aquí en un capítulo tal como quiero expresar y hablar. 65 años. A ver, aquí en YouTube básicamente hay mucho público joven, muy joven, joven, medianamente joven y no tan joven. Y luego estamos los que definitivamente no somos, ¿no? Los que no estamos en la flor de la vida, ya que sí percibo y me doy cuenta de recomendarles según qué canales de YouTube a personas que pasan de 50 y pico, 55 en adelante, es como... yo no entiendo por qué, porque aquí en esta plataforma se puede conseguir de todo. ¿Quieres ver algo de política? Tienes política. Cocina, hobbies variados, y en el mundo hobby entran muchas cosas, muchos temas, ¿no? Historia, ciencia, ocultismo, salseo. Aquí hay absolutamente de todo. Sí me doy cuenta que por lo que veo, y me puedo equivocar y ya ustedes me corregirán si no es así, pero veo que el público a partir de ciertas edades ve canales en plan sota, caballo y rey, no suelen navegar para descubrir cosas nuevas. Yo confieso que sí, yo he visitado todo tipo de canales, algunos me han encantado, otros no me han dicho nada, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a insistir, es una plataforma donde la juventud manda bastante. Bueno, ahí ustedes ven canales como El Rubio, Sibai, toda esta gente que tiene millones de seguidores. Entonces, independientemente del contenido que se publique, siempre va a tener éxito, porque ya son seguidores incondicionales, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Volvemos a mis 65 años. En un momento determinado de mi vida, hace ya unos cuantos años, yo me di cuenta que había cosas que que yo no estaba conforme de lo que estaba ocurriendo en mi vida, que yo había perdido un poco la rienda de lo que sucedía y de lo que yo quería que mi vida fuese. Entonces yo sabía que yo tenía que enderezar y redirigirlo todo, pero yo no sabía cómo. No acertaba a encontrar la manera más adecuada de redirigir mi vida. En ese momento llegan mis padres de Venezuela. Mi papá es venezolano, pero mi mamá era asturiana. Y me necesitan. Entonces yo ahí me convierto en cuidadora. Ha sido una lección de vida. Yo miro a mi izquierda, perdón, a mi derecha, que probablemente sea la izquierda de ustedes. Un momento, por favor. Hola, aquí estoy otra vez. Incidencias en el jardín. Les estaba comentando que yo aquí en el salón un día haré un pequeño tour de la casa, o del lugar por lo menos donde está la casa.
Y yo aquí tengo un gran ventanal a mi derecha y bueno, es una ventana a la vida porque vivo en una aldea muy tranquila, muy tranquila. Y ahora empieza la época en que pasan muchos caminantes de Santiago, empieza a haber más o menos movimiento de turistas, etcétera, etcétera. Entonces, acostumbrada al otoño, invierno, gran parte de la primavera, que no pasa nada, si ves algo que se mueve, pues instintivamente te giras y, en fin, cosas. A ver, ¿por dónde iba? 65 años, ay, no sé dónde me había quedado. Y no voy a echar para atrás para revisar. En fin. Mi vida cambia cuando bueno, veo que mis padres me necesitan. Yo de esto he hablado anteriormente en el canal. Y debido a las circunstancias, porque cada cuidador tiene sus circunstancias, tú vas navegando en este viaje de cuidador, pues como te permiten tus circunstancias, como buenamente puedes, como buenamente sabes, ¿no? Entonces, sí puedo decir que hasta el momento que yo empecé a ser cuidadora, a mí la gente me decía que yo no aparentaba la edad que tenía. Y evidentemente eso ha cambiado porque el estrés, muchas noches sin poder dormir, sin poder descansar, los esfuerzos físicos, levanta, sienta, etcétera, etcétera, ¿no? Comer a deshoras, o sea, llevar un horario estricto de comidas con una persona que sufre Alzheimer y que está muy alterada y tal, es imposible. Entonces, lo que nos pasaba a mi papá y a mí, cuando todavía no estaba mi esposo en nuestras vidas, era que si ella estaba muy alborotada a la hora de comer, nosotros no teníamos corazón para comer, no nos entraba bocado. Entonces, claro, este desorden de horas escasísimas de sueño, comer pues cuando comíamos. Y luego había otra cosa, yo por ejemplo, si yo tenía que cocinar, etcétera, etcétera, y mi mamá estaba alterada, pues entre los dos me iban llamando a cada poco, entonces muchas veces no recurrí a la fritanga porque un día puedes comerla, pero ni papá ni yo somos de fritanga, entonces pues muchas veces recurría a una ensalada. Yo siempre he tenido pues botes de garbanzos cocinados, de alubias blancas cocinadas, de lentejas. Entonces si veía que la cosa se complicaba un poco, pues hacía huevos duros, entonces picaba pues hortalizas varias, lo que tuviera en ese momento, huevo, y hacía una ensalada o de lentejas o de garbanzos, le ponía una lata de atún, etcétera, etcétera, y por lo menos comíamos un poco de proteína y no recurrir a lo frito. Evidentemente esto afecta la salud, comer a deshoras, bla, bla, bla. A esto se me junta que yo tengo hipotiroidismo de Hashimoto. Entonces es una cosa que se ha tardado muchísimos años en ser diagnosticado, porque a mí cuando me hacían analíticas yo siempre estaba a nivel de hormonas, siempre estaba dentro de los límites, pero en el límite, ¿no? Como muy cercano al límite. Entonces a medida que iba pasando el tiempo y me tocaba mi analítica, que en ese momento en el pueblo había una doctora, sí, pero estás bajando, pero estás dentro del límite, pero es que vas bajando, ¿no? Bueno, hasta que esto me fue diagnosticado, este diagnóstico me aclaró muchas incertidumbres, porque yo llevaba muchísimos años sintiéndome siempre cansada, ¿no? Yo cuando vivía en Barcelona, muchas veces yo rogaba para que llegase el fin de semana para poder descansar, pero descansar, o sea, para mí salir, hubo épocas que ir al cine
o hacer cualquier actividad, de salir con las amigas, en fin, era un auténtico sacrificio. Y había días en que sencillamente no podía, mi cuerpo no me daba. Así como, por ejemplo, yo siempre me quejaba, es que tengo algo en la garganta, tengo algo en la garganta. Pues claro, yo iba al médico, me miraba en la garganta y la garganta estaba bien, ¿no? Pero es que yo notaba que al tragar, yo notaba algo que no era, ¿no? Y este cansancio y cansancio, entonces de vez en cuando me daba como una especie de catarro que me tumbaba una semana y a lo mejor no podía ir a trabajar 2 o 3 días y tenía pequeños episodios de fiebre, un agotamiento, unos dolores. Yo debo confesar que hubo un momento en que yo me sentía un poco, no digo acomplejada, pero me preguntaba, ¿qué me está pasando? Yo no soy fuerte, ¿por qué no aguanto nada? ¿No? Yo cuando veía a mis amigas que entraban y salían, iban a un sitio por la mañana y luego anoté, yo decía, ay, yo no puedo hacer esto. O sea, yo quiero, pero es que no llegaba. Recuerdo en 2 ocasiones muy puntuales que yo me asusté mucho, ¿no? Porque yo recuerdo que yo en Barcelona caminaba muchísimo porque Barcelona es una ciudad para caminar, para pasear, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que íbamos subiendo por Paseo de Gracia y mi amiga en ese momento que tenía problemas de asma importantes y muchas veces pues teníamos que parar porque ella le daba como, ¿no? Pues la que tenía que parar era yo porque no podía, o sea, no llegaba, ¿no? Eh, Mi papá tiene temblor esencial y él tiene temblor esencial hace muchísimos años, ¿no? Entonces yo muchas veces me encontraba con que me temblaban las manos, entonces yo vivía con el temor que yo empezase también a tener temblor esencial. Bueno, esto se acentúa todo muchísimo cuando mi mamá hace cosas de, estamos en el 2014, en el 2010 ella se me pone muy grave, me la desahucian, bueno, está ingresada en el hospital, bueno, ella sale adelante y viene la trabajadora social del hospital y me dice, bueno, ya oficialmente ya eres una cuidadora, aunque eres cuidadora hace mucho rato, ahora o sea, tienes que cuidarte, tienes que seguir unas pautas, tienes que hacerte una analítica 1 o 2 veces al año, tienes que vacunarte para las gripes porque tú no te puedes permitir el lujo de acatarrarte porque si tú los estás cuidando, tú se los puedes contagiar, ¿no? Entonces, a través de esas analíticas cada 6, 9 meses, se descubre que sí, que yo estoy dentro del límite en lo que es las hormonas tiroideas, pero como que demasiado cerca del límite. Entonces, la que era la doctora me observa, bueno, se me diagnostica esto. Y yo me acuerdo que justo antes de ese diagnóstico iban a venir mis amadísimos amigos de Barcelona, Paco y Nuria. Entonces ellos sabían que yo tenía una limitación de movimiento, de libertad, de poder entrar y salir por la condición que mi mamá tenía. Ellos ya lo sabían, bueno, pero fueron muy comprensivos, yo les expliqué y tal, ¿no? Pero 4 o 5 días antes de que ellos llegasen, yo decía, Dios mío, van a venir Paco y Nuria y yo no tengo fuerzas para nada, porque es que yo no tenía fuerzas para nada. Para mí abrir una botella de leche a veces era, es que solamente recordarlo me acongojo. Era un dilema porque no podía, es que no podía. Y decía, ay, Dios mío, y ahora van a venir Paco y Nuria, ¿cómo voy a hacer? Porque por lo menos ir a comer con ellos, o sea, por lo menos algo, ¿no? Y yo no me veía con fuerza, bueno, me recetaron la hormona y la cosa fue cambiando y tal, pero bueno, siempre voy arrastrando esto. Una amiga en Estados Unidos me mandó un libro muy interesante que no tengo aquí a mano, no lo tengo aquí.
sobre tus problemas de tiroides, a pesar de que tu analítica siempre sale bien. Entonces, hay médicos que son como más sensibles a esto y hay otros que pasan radicalmente. Yo solo puedo decir que sí, ser cuidador es agotador, te estresa, en fin. Y yo descubrí que ciertos pequeños problemas que yo había tenido antes de ser cuidadora eran por esto. Pero claro, yo en aquella época yo no me hacía una analítica todos los años o cada 6 meses o cada 9 meses, ¿no? Yo he tenido miomas en el útero, por ejemplo, bultos en distintas partes del cuerpo. Y todo venía de ahí. Evidentemente, ya la tercera vez que me tuvieron que volver a quitar miomas en el útero, ya no me pudieron reconstruir el útero y me tuvieron que hacer una histerectomía de útero, ¿no? Entonces, parece mentira que un órgano tan pequeñito como la tiroides te puede acondicionar la vida de una manera tan brutal, tan radical. Yo siempre he tenido muchísimo cabello, pero muchísimo. Y yo no tenía pestañas largas, pero mis pestañas eran cortas, pero bueno, se veían unas pestañas fuertes. Mi pelo ha cambiado, o sea, yo he llegado a ser así y quedarme con un buen puñado así de pelo. Sigo teniendo mucho, pero ya no es tan grueso ni tan fuerte. Nunca tuve cejas muy pobladas, pero o sea, yo incluso llegué a un momento de me tendré que tatuar las cejas porque pocas, un pelo excesivamente finito, parecía que no tenía nada. Lo mismo me pasó con las pestañas. Las pestañas hace 5 meses descubrí un sérum especial para las pestañas. De eso ya hablaré en otro capítulo, porque por las mañanas había días que yo no podía ni abrir los ojos porque se me caían. O sea, de aquí, sobre todo de abajo, había partes en que ya no tenía pestañas y arriba muy pocas. Bueno, gracias a que estoy usando esto, la cosa va mejorando. Entonces, a veces yo pensaba, bueno, pero es que con todo esto, los años se me están cayendo encima, me han caído encima, ¿no? En su momento, hace muchos años también, se me había diagnosticado una depresión y en realidad no era una depresión per se, sino sencillamente formaba parte de este hipotiroidismo que yo tengo. La tiroides es un órgano muy importante. Si tú te sientes hiper cansado, si duermes mal, tus uñas se vuelven quebradizas, el cabello se te empieza a caer así a lo loco, y no porque es otoño, que ya sabemos que en otoño cae. Estados de ánimo, pies fríos, piel como muy reseca. Es bueno ver cómo están las hormonas tiroideas. Yo desde entonces se lo recomiendo a todo el mundo que me habla, ¿no? Y un par de personas me dijeron, pues tenías razón porque mis hormonas no están como deberían estar. Entonces, a todo esto échale ser cuidadora, el estrés y que llegas a los 65 años, como yo hoy, precisamente hoy, hace una semana que los he cumplido. Bueno. He sido de esa generación que no te lo decían así directamente, pero era algo implícito, era algo obvio, ¿no? Que a medida que van pasando los años, cuando llegas a una edad determinada, tu vida está resuelta, todo está como debidamente colocado en su sitio, todo está bajo control. No. La vida da muchas vueltas. Tanto que te pueden llegar a marear. Cada circunstancia es un mundo
Yo empecé a notar esto de llegas a cierta edad y se supone que lo tienes todo seguro y no es tan seguro. Yo lo empecé a notar hace bastante tiempo, te estoy hablando de hace a lo mejor casi 20 años. Vi que algunas de mis amigas y mis amigos empezaban a tener esa sensación de la vida te pone todo patas arriba y lo que creía seguro ya no lo es, ¿no? Entonces, el problema no es cumplir años, el problema es cómo comprender que todo cambia a una velocidad que cuesta asimilar y que tienes que adaptarte a los nuevos tiempos, a tu nueva circunstancia. Familias rotas, economías rotas, pues porque te has quedado sin trabajo. La cuestión es que nada es seguro. Yo esto lo vi hace mucho tiempo. Hubo momentos en que me creó muchísima ansiedad porque yo quería hacer algo al respecto y no podía, ¿no? Yo, estando en Barcelona, en algún momento, si me he quedado sin trabajo, para mí los lunes eran algo... Eso sí es odiar un lunes y no lo que dice la gente. Porque mira, tú has tenido un fin de semana fantástico, llega el lunes, bueno, vas a trabajar, pero como yo decía, lo bueno el lunes solo tiene una cosa buena, y hoy es lunes. Solo hay una cosa buena que tiene el lunes, y es la siguiente, que ya falta menos para el fin de semana. Pues tú imagínate cuando es lunes y no tienes trabajo. Has empezado, en aquella época era comprar los dos grandes periódicos y revisar ofertas de empleo y empezar a imprimir, a preparar cartas. Yo era de las que las llevaba en persona porque yo quería tener mi lunes ocupado, ¿no? Hay una película que yo en su momento no pude ver porque ya me imagino lo que significaba esa película, que era Los lunes al sol. Ahí está Hércules protestando, llorando como siempre. Yo cuando vi el tráiler de la película y el cartel de la película, dije, ay no quiero añadirle más porque sé perfectamente lo que es, sé lo que significa, no quiero añadirle más. Yo me pasaba los lunes yendo de un lado a otro, y mientras más tarde llegase de vuelta a mi casa, mejor. Pero si llegaba, por decir pronto, que a lo mejor llegaba a mi casa pues a las 3, 4 de la tarde, ese resto de tarde, ¿no? Hasta la noche y al día siguiente para mí era eterno, era deprimente, era una sensación terrible. Y batallar contra eso es muy complicado, no siempre aciertas, ¿no? Entonces, yo desde que tengo la nacionalidad española, solo he cotizado 8 años. Y va a ser en agosto de este año, va a ser 18 años que pues llegaron mis padres y me dediqué a ser su cuidadora. Al principio no eran tan dependientes, pero bueno, tenía que estar ahí. Son 18 años. Entonces son 18 años que yo no he trabajado, que yo no he cotizado, que en su momento yo cobré el paro que me correspondía, cobré la ayuda, tuve una ayuda que me la dieron durante un año y eso se acabó. A mis padres nunca les enviaron las pensiones de Venezuela, a pesar de que yo intenté por todos los medios, me gasté muchísimo dinero. Yo de esto ya he hablado en el canal. Eso ha sido una lucha hercúlea y estéril, totalmente estéril, sin resultado. Entonces mi mamá cada vez más dependiente, mi papá también en distinta medida, pero él pues no sabía gestionar el auricular,
no sabían gestionar los momentos los estados de alteración de mamá. Entonces yo he ido durante casi todos estos años, he ido sellando el paro debidamente. Ha habido en alguna ocasión que se me ha pasado porque si mamá tenía 3, 4 días seguidos de crisis, vamos a llamarlo crisis, no se me pasaba, yo no iba a sellar. Entonces yo he sellado el pago debidamente. Como yo estaba apuntada para oferta de empleo, de un día para otro me llaman para ir a trabajar a un pueblo que está a 40 kilómetros de aquí aproximadamente, y yo no tengo coche, no tengo tal. El transporte público aquí es bastante complicado, no es como en una ciudad que cada X minutos tienes un metro, un tren, un autobús. Aquí no funciona así. Entonces, para que no se dijera que yo me presenté allí, pero es que fui en taxi. Entonces me dijeron no, que yo necesitaba tener coche, y yo le dije, bueno, pero es que en mi currículum sale que yo no tengo coche. Yo, de hecho, para presentarme aquí tuve que venir en taxi. Además, justo mamá en ese momento tenía un catarro bastante importante. Total, que bueno, dije que no podía, tuve que presentar un certificado de cómo estaba mi mamá. Y claro, ¿qué pasa? Cuando tú no te presentas a esas peticiones que te hacen, tienes un trabajo, ve, teléfono, publicidad. En fin, ¿de qué estaba hablando? Ah, bueno, trabajo, presentar, en fin. No tengo derecho a la ayuda de mayores de 52 años porque pues tienes que haber trabajado en los últimos 15 años. No es mi caso, yo llevo casi 18 de cuidadora. He estado averiguando el tema de la ayuda social, que ahora no sé cuál es el nombre exacto, pero como mi marido cobra una pensión, entonces ellos consideran que si en un hogar entra más de 800, 900 euros, pues no tienes derecho a esa ayuda. Precisamente por estar de cuidadora de mamá, que era tan ultra dependiente, y yo en aquellos años estaba sola, yo no pude renovar el pasaporte de papá porque teníamos que ir hasta Vigo para poder renovarlo. No pude renovar la tarjeta de residencia, por lo tanto, cuando fallece mi mamá, mi papá no tiene derecho a la pensión de viudedad hasta que no arregle esos papeles. Renovar el pasaporte, perdón, hacer un pasaporte nuevo. Tienes que apuntarte en una web que ha creado el gobierno venezolano, de un organismo, no quiero decir ni nombres. Y para pedir cita, solo para pedir cita, tú tienes que pagar $200, solo para pedir cita. Creo que ha subido, yo estoy hablando de cuando finalmente pude hacerlo. Para entrar en la web, no es una web que esté funcionando 24 horas al día. Tenías solo podías entrar hasta las 10 de la mañana, hora de aquí. No sé por qué, porque en definitiva, si es una web, bueno, no lo sé. Bueno, ¿qué implica? Un viaje hasta Vigo. De aquí a Vigo hay 5 horas de viaje. Con una persona mayor es bastante complicado. Yo en ese momento yo no tenía con quién dejar a mi mamá. Entonces, gracias a que mi marido llegó a mi vida, pues hemos podido ir subsistiendo, ¿no? y luchando. Afortunadamente, ahora hace 2 años lo pudimos arreglar, pero claro, con una persona, en fin, con los problemas de salud que tiene mi papá, significa que tienes que ir en coche porque no hay digamos, un transporte público o un tren. A ver, sí puedes ir en tren, sí puedes ir en autocar, pero tienes que pasar noche en algún sitio porque según los horarios, entonces tienes que pagar hotel, viaje, etcétera, etcétera. En nuestro caso fue la gasolina, peajes, hotel, las correspondientes comidas para estar al día siguiente a primera hora en el consulado. O sea,
el precio del pasaporte, o sea, el pasaporte entre pitos y flautas, ir hasta Vigo, nos ha costado más de 1.000 euros. Y yo pensaba que iba a venir con el pasaporte en la mano, no. Pasaron casi 6 meses hasta que nos dijeron que el pasaporte ya había llegado de Venezuela y ya el personal del consulado en Vigo, viendo pues la condición física de papá, fueron muy amables. Dijeron, bueno, si ustedes traen un certificado médico para venir a buscarlo, puede venir que firme él una carta autorizando y ta. Entonces fue mi marido, él quiso ir y volver el mismo día, pero son 4 o 5 horas de ida y me pareció que hacerlo volver el mismo día era demasiado. Le dije, no, descansa porque ya tenemos el pasaporte. A partir de ahí pudimos, mi papá hace 1 año y algo que ya cobra su pensión. Pero a día de hoy yo no tengo derecho a nada. Sí, en la ley de dependencia que se aprobó inicialmente estaba incluido que el cuidador, el que oficial y legalmente se convierte, el cuidador es enfermo, todo ese tiempo que está cuidando a ese dependiente se le cotiza a la seguridad social. Esto hubo un cambio de gobierno y lo eliminaron. Entonces yo cuando fui a preguntar me dijeron, no, usted tiene que pagar como si fuera autónomo. Digo, bueno, si yo no tengo ingresos, ¿de dónde saco yo 200 y pico de euros? Que era en aquel momento. Total, yo no tengo nada cotizado, yo no tengo derecho a nada. Quizás cuando falte mi papá, a lo mejor puedo pedir algo, pero creo que va a ser que no, porque ya entra otra pensión. En algún momento, no sé por qué el gobierno decide que una persona puede vivir con 900 euros. Ese es otro tema para hablar en otro capítulo. Puedes vivir con 900 euros, 800 euros, pero evidentemente son unas condiciones que no tienen nada que ver con el bienestar social y el progreso del cual tanto se habla. Pero no quiero que esto se interprete como que voy a meterme en política. No me voy a meter en política, no me interesa. Algún día explicaré por qué. Pero claro, yo ahora no tengo derecho a nada. A nada. Entonces, me hace reír porque ya hoy bueno, ya está jubilada. Ahora, ¿cómo es? Ya que no das golpe, ahora a vivir del cuento. He guardado unos cuantos segundos de silencio para que ustedes lo rellenen como más les apetezca o se les ocurra. 1, lo dicho, yo no tengo derecho a nada. A mí no me corresponde nada. Yo entiendo que con 8 años cotizados, evidentemente, se requiere un mínimo. O sea, tampoco, ¿no? Yo si tuviese una vida más o menos normal, a mí me gustaría poder trabajar, poder seguir trabajando. Hay gente que se quiere jubilar enseguida y hay gente que quiere seguir siendo productivo y a mí ambas opciones, ambas elecciones a mí me parecen perfectas. Pero que tú puedas decidir, ¿quiero jubilarme o quiero seguir trabajando? Me parecen súper válidas. Yo tengo un trabajo. Yo soy cuidadora, primero de mi mamá y ahora de mi papá. Mi papá me deja dormir bastante, o sea, bastante digo por la noche, porque todavía te la pasas durmiendo. No, yo hablo de poder dormir de noche. Con mi mamá no era así. Y yo al día siguiente tenía que estar de pie, preparada y lista para afrontar el día que tenía por delante. Estuviera mi mamá tranquila, estuviera intranquila.
Yo he tenido tendinitis en este hombro, en este pulgar, he tenido problemas en este dedo. Tuve una trocanteritis en la pierna derecha, que eso primero se manifestó lo que parecía una ciática, pero fueron pasando los días, el dolor fue cambiando, lo que me recetaban y lo que me inyectaban no servía para nada. Yo llegué a llevar parches de morfina, que tampoco en este caso para este dolor no servían para nada. Yo pasé un infierno. Yo empecé 8 o 9 de abril con este dolor. Ese dolor iba más. No, usted tiene que hacer reposo absoluto. ¿Y qué hago con mi mamá? Y mi mamá era muy menudita, pero tenía mucha fuerza. A mí me dice, no, el peso muerto. Yo me río del peso muerto. El problema es que mi mamá ponía resistencia. Entonces ella no se quería levantar y yo tenía que levantarla. O, bueno. Entonces, yo le pedí a mi doctora, por favor, mándame urgencias, porque yo no, en aquel momento, yo no me podía presentar en urgencias en el hospital porque yo sabía cuándo llegaba al hospital, pero yo no sabía cuándo iba a salir. Y con mi mamá alterada y mi papá en casa, que no sabía qué hacer con ella, yo no me podía permitir ese lujo. Entonces yo le decía, por favor, mándame al hospital. Pide que me vea un especialista porque había algo que no iba bien. Esto empezó en abril. Finalmente a mí me llegó a ver un traumatólogo. No quiero mentir, creo que fue a finales de mayo, principios de junio. Dice, no, es que te tenemos que hacer una resonancia para ver qué es lo que ocurre. Bueno, la resonancia no me la hicieron hasta el 7-8 de agosto. Yo les pregunto, ¿cuánto tardarán en enviar los resultados? Me dice, bueno, en 15 días ya el traumatólogo ya lo tiene, te llamarán y te dirán. Bueno, el traumatólogo no me llama y aquel dolor iba más. Yo me acuerdo que ese verano me lo pasé a base de gelatinas y jugos, porque todo lo que comía iba para afuera. Pero lo que fue ese líquido, sí, yo perdí, lo único bueno es que perdí muchísimos kilos. Yo no es que bebiese mucho café, pero yo después de esa fase de, no sé si fue por la medicación que tomé, que me afectó el estómago, yo el café no lo puedo tomar. De vez en cuando me tomo un cortadito, que me encanta el cortadito, pero a lo mejor 2 veces al año. Pero de 2 veces al año, ese cortado me cae como una patada al estómago. En fin, finalmente me llaman, nunca lo olvidaré, un 23 de septiembre. Yo ya iba con bastón porque yo iba doblada hacia adelante. Yo tenía unos dolores, independientemente de que cada uno tiene su umbral del dolor y hay gente que tolera muchísimo dolor y hay gente que no tolera nada, ¿no? Me llevó una amiga porque es que, digo, ¿pero cómo vas a ir? Yo, bueno, llamaré al taxista del pueblo. No, ya te llevo yo. Entonces yo entré doblada hacia adelante con un bastón. No era el mismo traumatólogo y me dice, mira la ficha, ay, pero ¿qué te pasa, Ana? Yo, pues mire, tal. Bueno, a ver, yo, bueno, vengo a que me digan los resultados de la resonancia. Y el hombre se queda así como, ¿ah? Y yo, ay, Dios mío, que no están aquí los resultados. Mira, busca y dice, no, yo aquí no tengo ningún resultado. Yo me puse a llorar, tal cual, me puse a llorar. Entonces cuando el hombre me vio llorando, dice, bueno, pero espérate, vamos a ver. Es que igual tienes, por lo que estoy viendo, no sé, igual tú tienes una trocanteritis. Y yo, ¿una qué? Bueno, no te preocupes, ven para acá. Bueno, me tuvieron que ayudar, él y la enfermera, o sea, la asistente que tenía allí, a subirme a la camilla porque es que yo no podía. Entonces, me toca en un punto así de la zona de la cadera, pegué un grito y dice, yo creo que esto es una trocanteritis. Yo no sé si alguna vez les han hecho una infiltración y la infiltración es un remedio maravilloso, pero que duele muchísimo cuando te la ponen, pero muchísimo, porque yo había tenido infiltraciones aquí. Es ver el infierno durante 5 segundos, 10 segundos, pero luego una liberación y un dolor tremendo.
Mi dolor era tal que a mí, yo, bueno, te voy a poner una infiltración. Bueno, encima, yo pensaba, encima más dolor. Bueno, más. Yo allí esperando, y dice, no, levántate. Yo, pero no me iba a poner, o sea, mi dolor era tal que cuando me puse la infiltración, no me enteré. Entonces, sí, esto todo tiene toda la pinta, ya vas a ver, bueno, en fin. Seguramente tengo que ponerte una más, pero piensa que van a ser 3, muy probablemente. Bueno, yo solo sé que cuando yo me levanté de esa camilla, eso de poder caminar recta, que yo hacía como 3 meses que no podía caminar recta, para mí fue como una nueva dimensión. Tan es así que cuando salgo de la consulta y mi amiga me ve que salgo recta, caminando normal, y dice, ¿pero qué te han hecho? ¿No? Y además yo le dije, yo, doctor, yo no puedo hacer reposo absoluto, yo tengo a mi mamá en estas condiciones, y yo, bueno, me dice, claro, es imposible que tú puedas hacer reposo absoluto, ¿no? Entonces, cuento todo esto, ¿por qué? Porque es muy difícil, que la gente entienda que porque tú te quedas en casa cuidando a tus padres, tú no das golpe, tú no das palo al agua. Menuda vida llevas. Ahora a cobrar. No tengo derecho a nada. Y que conste, no me arrepiento. Sé que la decisión que tomé de convertirme en cuidadora de mis padres fue la correcta. Con todo el dolor, con todo el agotamiento, con todas las preocupaciones, con toda la impotencia. Nunca me cansaré de decirlo. Me siento orgullosa. Sé que tomé la decisión correcta. Y ahora que tengo 65 años, sigo pensando lo mismo. Yo he contado aquí que cuando hicimos el viaje a Estados Unidos en noviembre del año pasado, mi marido, mi esposo, me decía, es que yo quiero que nos casemos porque si a mí algún día me pasa algo, pues por lo menos tú vas a cobrar una pensión. O sea, hubo una época que él estaba muy preocupado con esto, ¿no? Porque él veía que no tengo derecho a nada, no me va a tocar nada. Ponte tú a buscar trabajo. Yo creo que una persona que tiene ganas de trabajar siempre es útil, pero a partir de que cumple los 45, 50 años, encontrar trabajo es muy difícil, pero por un prejuicio de edad. Eso sí, quieres que tenga 25 años, 4 carreras y tengas muchísima experiencia. Imposible, ¿no? Entonces, él quería que si a él le pasa algo, por lo menos a mí me quedase algo, porque aquí a mí no me toca nada. La gente me dice, bueno, y toda esa gente que viene de fuera y cobra pensión, yo no sé cómo lo hacen. Yo he mirado dentro de la legalidad qué es lo que me puede corresponder o a qué puedo acceder y no tengo nada. A nadie le importa que yo lleve casi 18 años de cuidadora de mis padres, porque como yo no he trabajado los últimos 15 años, es decir, esos 8 años anteriores que a mí me descontaban y me descontaban bastante de mi sueldo, no han servido para nada. Tengo proyectos, tengo ilusiones, muchos proyectos. Lo que pasa es que yo estoy cuidando a mi papá y hay cosas que necesitan tu tiempo y una dedicación completa y yo no puedo. Por ejemplo, hoy fuimos al médico para que me pusieran, o sea, dentro de una campaña de vacunas contra el ¿cómo es? Herpes zóster, lo que comúnmente se le llama culebrilla. Pues esta ha sido una campaña para mayores de 65 años, son 2 inyecciones y tal. Y luego teníamos que llevar a papá, que mañana hace 15 días le quitaron un bultito que tenían en el cuello, y para que le quitaran los puntos, ¿no? Entonces, nos subimos al coche, fuimos al centro de salud que está a 20 kilómetros de aquí,
Él ha ido en silla de ruedas porque él camina, pero para cosas así, que si escaleras, para, arranca, es bastante complicado. Estuvimos allí, esperamos que nos atendieran. Mi marido también tenía consulta, entonces esperamos que lo atendieran en la consulta y volvimos para acá. Salimos de aquí, que serían las 12, y llegamos a las 2. Pues mi papá ahora está acostado en su cama viendo la tele y está agotado. Pues claro, en cualquier momento tengo que parar porque me llama y tengo que ir a atenderlo. Necesito ir al baño, lo llevo al baño, ¿no? Y dicen que no doy palo al agua. Menos mal que hace mucho tiempo esto dejó de preocuparme, que hace tiempo dejó de hacerme daño. Yo sé cuál es la labor que yo estoy realizando, cuál es mi meta, mi compromiso desde hace casi 18 años. Lo hago con amor, lo hago con ilusión, con responsabilidad, esa responsabilidad que tú adquieres al hacer una cosa así, dejando de lado muchas cosas, ¿no? Todo tiene un precio, evidentemente, pero lo hago conforme y orgullosa. Que tiene efectos secundarios que quizás no son tan deseables, ¿no? Ni tan agradables. Sí, pero bueno, eso es como todo en la vida. Tengo que seguir dando mucha guerra. Siento que sigo aprendiendo, que he aprendido muchísimo, muchísimo, que me ha ayudado pues como cuidadora, como persona, pero siento que tengo muchísimo más que aprender, tengo ganas de aprender cosas nuevas, tengo proyectos, tengo ideas, tengo ilusiones. Y evidentemente no todo lo que tú haces siempre va a ser del agrado de todos, no le agradas a todo el mundo. Hay gente que le caes bien por un montón de motivos o sencillamente porque hay una reacción química que a alguien te cae bien, y hay gente a la que tú le caes mal precisamente por todo lo que tú haces o precisamente porque es una cuestión química. No puedes complacer a todo el mundo, no se puede estar controlándolo todo. No, yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes de cumplir más y más años. No todo es controlable, no todo es perfecto. La vida es lo que uno hace de ella, las circunstancias que te rodeas más las que tú te buscas. Yo sigo con ilusiones, con proyectos, a pesar pues de que la salud a veces me fastidia un poquito. No es ninguna enfermedad grave, ni muchísimo menos, gracias a Dios, pero a veces es bastante condicionante. Mañana nosotros tenemos que ir a hacer una serie de recados y hacer una serie de cosas. Yo, por ejemplo, esta inyección, la primera dosis me tumbó, o sea, me pasé un día en cama porque estaba hecho un trapo, y ahora yo noto que, ya hace rato que me duele el brazo, pero ahora noto que estoy, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo. Tienes que hacer las cosas. No importa la edad, no importa si tienes ganas o no, porque a veces uno no tiene ganas de nada, de nada. Pero hay que tenerlas, y si no las tienes, te las inventas. Y no se trata de no puedo más, es que tienes que seguir pudiendo. Entonces, espero cumplir muchos más en salud, en fuerza, en amor y en ilusión. Te he contado todo esto, ¿por qué? Porque si eres cuidador, espero poder haberte transmitido un poquito de empuje, de ánimo, no sé, o para que sencillamente te entretengas un poquito. Como siempre, por favor, dame un like, suscríbete, recomienda mi canal a alguien que quizás le pueda entretener o ayudar. Si eres cuidador, si eres cuidadora, como siempre te mando un abrazo grande, lleno de ilusión, de fuerza y de ánimo. Aquí con mis 65 años, te espero en mi próximo capítulo. Chao. Un beso. Hoy sí mando un beso. Chao.